Esquematización. Hola, yo soy Keren Fuentes y bienvenidos a la segunda clase del segundo módulo de nuestro curso Aprender a Aprender. En este curso estamos aprendiendo muchas habilidades que tú necesitarás para facilitar tu proceso de aprendizaje. En esta sesión veremos la esquematización y cuáles son las ventajas que trae esta para añadirla en nuestra forma de aprender. Aquí tenemos que la definición de esquematización es una representación gráfica de conceptos, que estos conceptos tienen relación entre sí y donde hay una relación jerárquica también, o sea, hay algo más importante que otro y se van añadiendo según la importancia que tengan. El beneficio de los esquemas es que los podemos ver en un vistazo y nos podemos dar una idea general de qué hablan, ya que principalmente deben de contener conceptos muy pequeños para que por lo mismo sean muy fáciles de identificar. Yo tenía un maestro que nos comentaba que los esquemas eran para que nadie te los explicara. O sea, tú deberías de poder ver un esquema y sin que nadie te lo explique, poder entenderlo. Esa es la principal idea más importante de los esquemas. La autora Peña González nos menciona que el uso de esquematización de los contenidos de un determinado tema permite que el estudiante desarrolle una interpretación, un pensamiento conceptual, que establezca relaciones entre los contenidos y sus conocimientos previos, para llegar a construir un saber sólido con la finalidad de utilizar la lectura y la escritura como herramientas de aprendizaje a lo largo de su escolaridad en un nivel universitario y hasta en un nivel laboral. Entonces, esta es la importancia de la esquematización, que nos ayudará a organizar ese nuevo concepto que estamos aprendiendo, nos ayudará a organizarlo de una manera más fácil para que lo podamos procesar de una manera más sencilla. Entonces, principalmente para hacer un esquema de cualquier tema se necesitan un poco de conocimientos previos de ellos. Y así ese nuevo tema que estamos aprendiendo se va a ir incorporando a esta red de conceptos previos que ya teníamos. Y así como imaginamos un esquema, así es más o menos como funciona también nuestro cerebro. Nuestro cerebro también tiene, vamos a decirlo, esquemas por dentro que mientras que vamos aprendiendo cosas se van añadiendo, se van modificando, se van quitando y entonces esos son nuestros conocimientos previos. Entonces al momento de nosotros adquirir algún conocimiento se van añadiendo a nuestro esquema dentro de nuestra mente. Después tenemos una pequeña explicación de los tipos de esquemas que tenemos. El primero de ellos es el esquema de llaves, donde si nos fijamos, y esto es a lo que nos referíamos con que tienen una jerarquización, ya que si nos fijamos donde dice tema, vamos a decir lo que ese es el título, es el tema principal, lo más importante. Entonces está hasta arriba, entre comillas, que en este caso es a un lado, y después ese es el tema más importante. Bueno, entonces en cuáles son los subtemas más importantes de ese tema. Y aquí nos ponen, no sé, 3. Entonces ahí se ponen los subtemas más importantes del tema y así nos vamos con la jerarquización. Este esquema de llaves se identifica por la forma en la que se divide cada parte. Después tenemos un esquema de flechas, donde es lo mismo, tenemos la misma jerarquización, se empieza por un tema, los subtemas, y después cómo se van desarrollando los subtemas, pero se diferencia por el uso de las flechas. Después tenemos un diagrama, y en este sí cambia un poquito más, ya que el diagrama no va de un lado al otro, sino que va de arriba hacia abajo, y también se van desarrollando los conceptos por jerarquización. En un diagrama tenemos una singularidad de que se pueden utilizar conectores
entre las ideas importantes, pero eso ya se verá con más detenimiento después. Y por último está el esquema de desarrollo, donde si nos fijamos es un circulito y entonces este circulito nos permite que sea más que nada como pasos a seguir o nos da como esa facilidad de que puedan ser como pasos o como un tema, entonces cuáles son los pequeños subtemas en los que se divide todo el tema, más que añadir mucha información a esos, simplemente se ponen como los conceptos más importantes. Bueno, y ustedes han de pensar, bueno, están muy bonitos los esquemas y así, pero aquí lo importante que venimos a aprender es cómo hacerlos y cómo hacerlos de una manera eficiente. Aquí tenemos una serie de recomendaciones. Primero, utilizar el menor número de palabras posibles. Esto es importante por lo mismo que se les mencionó antes, de que el esquema se debe de darle una mirada rápida y se puede comprender el concepto principal. Segundo, utilizar palabras clave o frases muy cortas. Casi siempre tendemos a cometer el error, por ejemplo, en las presentaciones, de poner muchísima información en una presentación, así que cuando la gente está viendo esa presentación, no van a llegar a entender lo que nosotros estamos tratando de comunicar, porque o se concentran en leer lo que pusiste, de toda la información que pusiste, o se van a concentrar en escucharte. Entonces, es por eso que el esquema quiere evitarte todo esto y es por eso que solamente se van a utilizar palabras claves o frases muy, muy cortas. Después, la tercera recomendación es tomar en cuenta los títulos y subtítulos de la información que se necesita para elaborar el esquema. Por ejemplo, imaginemos que estás haciendo un esquema de un libro. Bueno, ¿cuáles son los títulos y subtítulos de estos? Y eso te va a ayudar mucho a sintetizar tu información. Cuarto, el inicio del esquema debe ser lo suficientemente amplio como para facilitar la inclusión de aspectos que contiene. Esto más que nada se refiere a cuando nosotros lo hacemos a mano o en alguna aplicación que nos permita tener un poco de movimiento. Bueno, nos está sugiriendo que estemos tomando en cuenta cuánto espacio nos va a tomar nuestro esquema. Yo, si les paso un tip, casi siempre lo que hacía era que si lo iba a hacer a computadora, primero lo hacía a mano y veía más o menos cuánto espacio me iba a tomar y después ya lo pasaba a la computadora. Nuestra recomendación Nuestra quinta recomendación es que mientras menos palabras se utilicen, más claridad va a haber en el mapa. Y esto es por lo mismo que se les menciona de que son conceptos breves para que sea un, un conocimiento muy general del tema. Y la sexta recomendación es que no hay que olvidar que el esquema es algo individual y entonces solamente se van a dar recomendaciones muy generales, o sea, no se va a especificar tanto del tema, sino simplemente se quiera dar a conocer el tema como generalmente. Y también, antes de hacer el esquema, hay que tomar en cuenta que debemos de tener una prelectura o una lectura rápida de la información que nosotros queramos esquematizar. Después deberemos de hacernos preguntas en dado caso de que alguna parte de esa lectura o de ese tema no haya quedado claro, bueno, es importante resolver esas dudas antes de empezar a hacer un esquema. Y antes de hacer un esquema, las notas marginales. Esas son aquellas notas que mientras que nosotros vamos leyendo, las vamos poniendo ahí a un ladito de lo que vamos leyendo. Y eso nos va a ayudar mucho para hacer el esquema porque ya no tendremos que volver a leer el tema para volver a sacar esas palabras importantes, sino que las vas a ir sacando mientras que vas leyendo. Y entonces cuando te regreses a la lectura, bueno, ya va a ser más importante, ya va a ser más fácil, perdón, reconocer cuáles son las palabras claves que te van a ayudar a realizar el esquema. Ahora sí, lo más importante de todo, ¿cuáles son los pasos para elaborar un esquema? Principalmente una lectura comprensiva y realizar un subrayado para jerarquizar los conceptos. Obviamente es de suma importancia una lectura donde hayas entendido absolutamente todo el tema para que tengas una idea previa en tu cabecita. Y
después ir subrayando o las notas marginales. Subrayar y las notas marginales es algo muy parecido, pero yo recomiendo más las notas marginales. Después, el segundo paso, emplear palabras claves o frases cortas. Antes de pasar el esquema en limpio, bueno, ve planeando cuáles van a ser las frases que vas a poner o esas palabras clave que vas a poner. Usa tu El tercer consejo es, usa tu propio lenguaje, expresiones, eh, repasando los epígrafes, títulos y subtítulos del texto. A veces en los libros los autores llegan a utilizar palabras muy redundantes que no logramos entender muy bien. Y recordemos que lo importante del esquema es que sea fácil de entender. Entonces, si en dado caso hay una palabra en algún título o subtítulo que tú no entiendes, bueno, se te recomienda cambiarlo por un sinónimo o alguna palabra que tú sientas que queda ahí bien con el concepto. Después, atendiendo a que el encabezado del esquema exprese de forma clara la idea principal y que se permita ir descendiendo detalles que enriquezca esa idea. Bueno, ese es otro paso que aquí se nos da, es que el encabezado de verdad exprese el tema que queremos exponer, ya que si el título no está bien, elaborado, puede entorpecer mucho nuestro desarrollo del esquema. Y ya por último, se escoge, la forma del esquema que más te agrade, como las que te enseñamos anteriormente, o hay muchísimos más esquemas de los que puedes escoger. Bueno, eso fue todo por la clase 2 del módulo 2. Espero que haya sido muy útil y que lo utilices la siguiente vez que tengas que estudiar. Adiós.